¿Cuántos alguna vez clamaron así y dijeron: Cristo, ayuda a mi fe, te necesito? ¿Cuántos pasaron por una crisis de fe? ¿Cuántos estaban frente a una montaña gigante y tuvieron que clamar a Dios para que el Señor intervenga? ¿Cuántos se encontraron con un gigante como Goliat y ahí tuvieron que clamar a Dios? Todos tuvimos esa situación, ¿sí o no? Todos nos presentamos alguna vez delante del Señor y le dijimos: Señor, ayuda a mi incredulidad. En Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, hay una historia parecida a la que le estoy relatando. Dice Marcos 9, ¿tenemos ahí arriba? Marcos 9, 14 en adelante. Cuando llegó el día, estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, bendice en esta mañana tu palabra, en la que inspiraste, Señor, a hombres a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ruego que la iluminación de tu palabra venga sobre mi vida, abras el corazón de los que están aquí, de los que están viendo a través de la pantalla chica, y bendice tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un hombre angustiado, un hombre desesperado, un hombre que había buscado sin éxito la cura de su hijo endemoniado, se le acerca al Señor Jesús, a los discípulos del Señor Jesús, para pedir que sanaran a sus hijos. Los discípulos del Señor Jesús ya tenían el poder, ya tenían la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer los milagros que Jesús hacía, ya habían sido comisionados. Estos discípulos ya podían ejercer autoridad sobre las fuerzas demoníacas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No pudieron hacer nada. Amén. Entonces, con esa actitud, no solamente hicieron que la multitud que ahí estaba pusiera en duda, cuestionara el poder de Dios para sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, sino que también sembró dudas en el corazón del pueblo. Y hasta dudaron del propio Señor Jesús. Es que muchos no le creían a Jesús en este tiempo.
Hay circunstancias en tu vida, en mi vida, en que nuestra fe es atacada, ¿sí o no? ¿Cuántas veces sintieron que su fe fue atacada? ¿Qué voz te crees? Es la voz que escuchamos en el oído. A vos no te va a salir, contigo no va a pasar. Puede ser con Juana, con María, con Martita, con quien sea, pero a vos no te va a salir. Es la voz del mismo infierno, ¿sí o no? Es la voz del enemigo que quiere socavar nuestra fe. Y seguimos diciendo que creemos, que le creemos al Señor. Cantamos, yo creo en ti, tus promesas se cumplirán. Recién estábamos adorando al Señor así, pero cruzamos esa puerta y ya la duda vuelve a invadir nuestro corazón. ¿Te pasó o no te pasó? Mañana tenés cosas que hacer, mañana tenés desafíos por delante, en la semana tenés a lo mejor grandes cuestiones que resolver, pero la duda, la falta de fe, la confusión, el temor invaden tu corazón. Y como este hombre, ya como última medida trata de llegar a Jesús, llega hasta Jesús y le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad, tus discípulos no pudieron hacer nada. Y en esta mañana lo que quiero hacer es compartir con ustedes algunas enseñanzas, porque son varias las que hay en este pasaje. Duele decirlo, pero hay que decirlo, decía un periodista. Pero más de uno va a estar de acuerdo conmigo en esta verdad. Muchas veces dudamos en nuestra fe. Y son dos palabras opuestas. Son antónimas esta palabra. Fe y duda se contraponen. Duda es fe en el diablo. Fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Confiar en ese Dios a quien alabamos, bendecimos, el Dios de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a hacer la historia aquí. Mi hijo, dice este padre, tiene un espíritu que le impide hablar. Donde quiera que va se apodera de él, tiene convulsiones, lo arroja al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes, se pone rígido. Y así le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. No sé si alguno de ustedes tuvo algún familiar con problemas de epilepsia. Mi mamá era epiléptica. Su primera crisis epiléptica le habrá dado allá cuando yo tenía 9, 10 años. Y tal cual la Biblia lo describe, era el caso de mi mamá. Y esa epilepsia le duró toda la vida consciente que más o menos yo tengo. ¿Saben qué? Era tan complicado este tema que nosotros teníamos como un trauma que no podíamos dejarle sola a mi mamá. Siempre alguien tenía que estar en casa cuidándola, porque apenas se quedaba sola y le daba su crisis, como decíamos nosotros, y algo le ocurría. Un día mi mamita le dio su crisis cocinando un puchero y metió la mano en la olla hirviendo del puchero. Le tuvieron que reconstruir toda la mano a causa de esas quemaduras que sufrió. Varias veces se cayó en la calle. Y ella perdía el conocimiento por segundos. A veces esas crisis eran totalmente tranquilas. Almorzando nosotros, ella se quedaba callada, muda, la mirada fija en un lugar y ahí solamente. Nosotros sabíamos que teníamos que darle un vaso de agua y con ese vaso de agua ella volvía en sí. Yo me imagino la angustia de este padre, porque si bien duele, angustia, no sé, desespera como hijo, ¿cuánto más sería la situación como padre? Y uno como padre va a buscar todas las soluciones posibles. Y así lo hicimos también con mamá, pero más hizo ella, ¿verdad? Y la gente, papá cuando estaba con ella todavía y todo eso. Pero cuando yo soy papá y mi hijo está enfermo, voy a recorrer el mundo entero para buscar una solución. Y el Señor Jesús le pregunta: ¿cuánto tiempo tu hijo ha estado así?
Y le dijo, desde niño. Y ahí le cuenta las circunstancias. A veces dice le tiraba al fuego, a veces al agua. Y acá hay una palabra clave. Acá hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Y a veces nosotros actuamos así. Le minimizamos a nuestro Dios. ¿Qué dijo este padre? Aunque recurrió al lugar correcto, hizo lo correcto, en la desesperada búsqueda de salvar a su hijo de esta enfermedad, de este demonio, él le dice, si puedes hacer algo. Yo aquí en mi bosquejo lo marqué con otro color para resaltar eso y marca en tu Biblia, si puedes hacer algo. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Cuál es el tamaño de tu Dios? Empezamos esta mañana adorando al Señor, cantándole cuán grande es Él, un himno espectacular. Dios sobre todas las cosas, maravilloso, poderoso. Pero cuán grande es tu Dios. A veces tenemos la fe inicial de este padre que le dice al Señor Jesús, imagínense, frente a frente con Jesús y le dice, si puedes hacer algo. Estaba con el autor y consumador de la fe. Estaba con el que creó todas las cosas, según dicen Colosenses 1:13 en adelante. Estaba ante el verbo de Dios. ¿Y saben qué? Él le dice, si puedes hacer algo. ¿Alguna vez le pediste así a Dios las cosas? ¿Alguna vez dijiste, mi chimino, Señor? Así, si vos podés, si te da el cuero. Y qué mala expresión es esa, ¿verdad? Que muchas veces nosotros en nuestra flaca fe, en nuestra fe dubitativa le decimos a Dios, sí podés hacer. Entonces, ¿en quién crees? ¿En tus fuerzas? ¿En tu Dios Mishimi? Sí podés hacer. Ayúdanos. Y Jesús le dijo, no digas si podés hacer algo. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Repita conmigo, al que cree, todo, no algunas cosas, todo le es posible. Entonces, si yo creo, todo me es posible. En Juan 9:40 nosotros encontramos una escena parecida. En el 11:39 le dice Marta al Señor Jesús cuando pregunta por su amigo Lázaro. Le dice, ¿dónde le pusieron? Y le dijo Marta, hiede ya, Señor, hace 4 días está en la tumba. Lógico, sus ojos humanos, su fe humana, todo lo que podía ella tener, ya no tenía esperanza. Su hermano hacía 4 días que estaba muerto, ya inema, le dijo. Ya tiene olor, ya está podrido. No sé si estuvieron en un velorio que el cuerpo estuvo más tiempo que el que tenía que estar y llega a cierta hora y ya, disculpe que hable de este tema, pero ya despide cierto olor. Lázaro hacía 4 días estaba ahí en la tumba y Marta le dice, Señor, hiede ya tiene olor. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? No te dije que si creías verías la gloria de Dios. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Esa debe ser nuestra fe, inspirada en el mismo Señor Jesús. Porque al hombre, al padre de este hijo, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No te dije que si creías, le dijo a Marta, verías la gloria de Dios. Son afirmaciones del propio Jesucristo de Nazaret, animando, motivando nuestra fe. Y no es una super fe, no es neopentecostalismo, no es declaración positiva. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, donde debe estar depositada nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar directamente depositada en el autor y consumador de la vida, en Jesucristo de Nazaret. Cuando nuestra fe está en Él, todo es posible. Amén. Entonces,
lo primero que tenemos que entender es dónde está nuestra fe. En segundo lugar, vamos a Mateo 17:20. Es el pasaje paralelo. Es el mismo hecho, pero contado desde el punto de vista de Mateo. Mateo 17:20. Dice, desde el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Aquí le llama lunático, en el otro tenía un espíritu sordo y mudo. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Se trata del mismo joven. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y una vez más el Señor enfadado dice: oh, generación incrédula y perversa. Wow, si así te reprenden no sé qué haría. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fe como un grano de mostaza. ¿Por qué no pudimos echar fuera?, le dijeron sus discípulos. El Señor le dice: por su poca fe, por la duda, por no poner en práctica la palabra de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen respuestas? Por nuestra poca fe. Si podés hacer alguito, Señor, si algo podés hacer por nosotros. Como Marta, ya tiene olor, Señor, ya hace 4 días que está muerto. Pero ¿cuántos saben que Dios es el Dios de lo imposible? ¿Cuántos saben que Jesucristo cambia la historia a través de los milagros? Y hermanos, nosotros no somos de los cesacionistas. Nosotros no somos de aquellos que creemos que esos dones y milagros quedaron en el Nuevo Testamento. Nosotros somos de los que creemos que esos milagros persisten, siguen, que los dones del Espíritu Santo están activos, que esos dones son para nosotros en este tiempo, en pleno siglo XXI, que los milagros están activos. Por eso es necesario creer. ¿Qué más? Por las dudas. Muchas veces dudamos. ¿Cuántos de ustedes oran dudando? Señor, por ahí si podés, si querés, no va, Señor. Si se te antoja, Señor. Amén. Tenemos que orar creyendo. Que no haya duda en nuestro corazón. ¿Cuántos creían que sus oraciones iban a provocar esta lluvia? Ay, 2. Yo oraba fervientemente, le decía: Señor, manda la lluvia. Y le reclamaba su palabra. Elías, hombre sujeto a pasiones, dicen Hebreos, oró y la lluvia paró. Y luego volvió a orar y la lluvia volvió. Hombre sujeto a pasiones como vos y yo, Elías, lo que la Biblia quiere decir, hombre común y corriente como vos y yo, oró y el Señor le hizo caso. Pero dudamos del poder de Dios, dudamos de nuestra oración, dudamos de nuestra fe. ¿Por qué no ocurren los milagros? Porque no ponemos en práctica la palabra. Y para poner en práctica la palabra de Dios tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Te animo a que ames la palabra de Dios. Este es tu testamento. Aquí están tus derechos, aquí están tus obligaciones, aquí están tus bendiciones, aquí están las promesas de Dios para tu vida. Y nadie puede decir: yo soy un buen cristiano, yo amo la palabra de Dios, y nunca lee, nunca meditas en ella. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para hacer y poner por obra todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué no nos sale bien? Porque no hablamos, porque no meditamos y porque no ponemos en obra la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, cuando nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, ¿saben qué ocurre? La gente se da cuenta. La gente entiende que somos hombres de la palabra. Y hablo de forma general, hombres y mujeres de la palabra de Dios. ¿Cuántos consideran que son personas de la palabra de Dios? Que su sí es sí y su no es no. Que su actuar es recto conforme a la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Entré a investigar el tamaño del grano de mostaza. ¿Y saben qué? Dice que su diámetro va entre 1 y 2 milímetros. No es centímetros, milímetros. Chiquitita la semilla de la mostaza. Y el Señor te pide que tu fe sea como el grano de mostaza, pero firme. ¿Y qué pasa con el grano de mostaza? Dice que se hace la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. Nosotros vemos otra referencia del Señor Jesús a la mostaza en Mateo 13:31. Dice así: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Esta fe pequeñita es la que hace que con nuestros labios podamos decir al Señor qué tenemos que hacer nosotros. Esta fe pequeñita es la que nos hace decir al Señor, Dios, ¿qué voy a hablar en este momento? ¿Qué tengo que decir, Señor? ¿Qué querés que arranque de mi vida de raíz, Señor? Esta fe es la que nos da la fortaleza para quitar vicios, adicciones, para quitar de nosotros problemas de carácter, rencores, rabia. Amén. Porque cuando tenés rabia a alguien, cuando estás enojado con alguien, de tu corazón humano no vas a poder quitar esa rabia, ese rencor, a no ser la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos entendieron? Es la fe la que nos lleva a perdonar al que no merece perdón. Es la fe la que nos lleva a disculpar, a tolerar, a soltar el que nos ha hecho daño. Es la fe la que nos hace soltar y alejarnos de los vicios. Amén. Ayer compartíamos con una persona y yo decía que lo que produjo el cambio en mi vida era la fe en Jesús. ¿Verdad? Porque de una forma casi irónica preguntó, ¿qué es lo que hacen en esa iglesia que cambian a las personas? No es que nosotros cambiamos a las personas, el Espíritu Santo a través de la fe es lo que produce el cambio en nosotros. ¿Qué te hizo dejar el vicio, la bebida? La fe. ¿Qué hizo que yo deje de beber hace más de 29 años? La fe. Le dije, Señor, yo sé que existís, todavía no era creyente, no era nada. Y le dije, sé que existís, pero si yo estoy en el tacho de esta basura y vos me sacás de aquí de donde yo estoy, del vicio, del alcoholismo, del tabaquismo, Señor, yo quiero seguirte. Y me tomó en serio Dios. La oración de un incrédulo, pero con fe. ¿Y saben qué? Dios cumplió. Septiembre del 91 a hoy son 29 años y un mes. ¿Y saben qué? Nunca más estos labios probaron un cigarrillo, un trago de bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque esa fe pequeñita que tenía en ese tiempo hizo que el Señor obrara el milagro.
Así el Señor puede obrar ese milagro que están necesitando. ¿Cuántos necesitan un accionar, un mover del Espíritu Santo en este tiempo de su vida? Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, a los que están aquí, a los que están viendo el programa, te pido, Señor, que actives esa fe del grano de mostaza, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera toda duda, todo temor, toda incredulidad. En el nombre de Jesús opera, Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, que todo acontecimiento en la vida de la persona, de las que están aquí o viendo, Señor, y parezca una montaña, Señor, ahora, Señor, se convierta en nada, sea arrancada, sea quitada, Señor, toda imposibilidad, y venga de ti un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuénteme su milagro después. Envíeme por la página de la iglesia, del Facebook, si Dios ha respondido a esta oración. Y por último, por favor, leamos otra vez. No digas si puede hacer algo. Necesitamos orar creyendo, no solo de labios, sino de corazón. Amén. No tenemos que entenderlo todo. No tenemos que saberlo todo. No tenemos que explicarlo todo. Solamente creer, porque la mente racional humana es limitada. Amén. Y cuanto más el hombre trata de entender con su mente, con su parte almática, lo espiritual, más tonto se hace. Aleluya. Esa es la realidad. Eso es lo que dice el Señor. Que pensando a ser sabios se hicieron necios y en su entenebrecido entendimiento negaron la existencia de Dios. Entonces hoy las filosofías, hoy las corrientes liberales, hoy no sé qué historia que anda por el mundo, quieren negar que Dios existe. Y nos tratan nosotros como tontos, cuando los tontos verdaderos son los que no creen en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el papá, de una manera muy, muy humilde, dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa tiene que ser nuestra respuesta en este tiempo. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad en los momentos difíciles de tu vida, en los momentos de que querés claudicar, dejar todo. ¿Qué tenés que hacer? Decirle: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando te sincerás con Dios, cuando abrís tu corazón al omnisciente, aunque Él todo lo sabe, si tu fe se apaga, abrí tu corazón y decirle: Señor, creo, ayuda a mi debilidad, mi incredulidad. Cuando estoy débil, hermanos, cuando mi fe se está apagando, cuando yo siento que mis oraciones no van a tener respuesta, acá está el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tu fe flaquea, cuando las cosas no marchan bien, cuando vienen las persecuciones, cuando tu fe ahí, ¡pah!, se acabó. Como ese padre que dice: si podés un poquitito nomás, ayúdame. Ahí decirle: Señor, en mi debilidad yo me fortalezco en ti. Cuanto más débil soy,
más fuerte tu poder se manifiesta en mi vida. ¿Por qué? Porque se muere Geraldo, porque se muere Lourdes, porque se muere el pastor Lucho. Y Cristo empieza a crecer en nosotros. Por fe nosotros empezamos a ver que ya no soy yo el que pelea, sino es Cristo el que está en mí, porque en su poder empiezo a fortalecerme. Amén. Así que si te atacan, si vienen contra vos, si dicen blasfemia, si te mientes, si tenés una enfermedad en el cuerpo, pase lo que pase, quiero decirte que cuanto más débiles seamos, más fuertes somos en el Señor. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del Hijo de Dios. No una vida prepotente. No una vida como dice Pablo, yo puedo gloriarme por las revelaciones que tuve en mi vida. No. Entonces el Señor le dijo, tranquilo Pablo. Para que no te gloríes te voy a poner un aguijón en tu carne. Nadie sabe cuál es ese aguijón. Uno dice que Pablo tenía la espalda ya. No sé, es coriosis, creo que se llama cuando le crece el lomo. Otros decían que tenía un ojo que medio se le caía, que tenía una enfermedad del ojo, porque dice en una parte, si ustedes pudieran darme su ojo me darían. Entonces son conjeturas, son varias hipótesis, pero nadie si acierta sabe cuál era el aguijón de Pablo. Pablo era feo. Posiblemente era hasta repulsivo a la vista de la gente, dicen algunos comentaristas bíblicos. Pero él decía, en tu poder, en mi debilidad, tu poder se manifiesta. ¿Para qué? Para que no me exalte de sobremanera. El Hijo de Dios tiene que ser manso, tiene que ser humilde. Donde estés, la gente te tiene que reconocer por esas características únicas de discípulo de Cristo. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y ser un seguidor de Cristo. No aquí los domingos, sino allá afuera, de lunes a sábado. Amén. Vamos terminando en esta mañana. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para sanar a los quebrantados de corazón, para echar fuera demonios, para libertar al cautivo, para sanar al enfermo. Nunca ha disminuido su poder, ni en la cruz del Calvario, al contrario. Ahí en el momento que Él moría, dice que su poder se manifestó y se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y nos abrió un camino de entrada a la presencia misma de Dios. Amén. Hoy ya no necesitamos de un sumo sacerdote. Hoy ya no necesitamos de los rituales del Antiguo Testamento con el sacrificio de tórtolas, palominos, de novillos, de vacas, de ovejas, ni de nada de eso, ni ofrendas de tortas, de harina o de cereales. El sacrificio perfecto fue hecho y ese sacrificio sigue vigente. Y ese sacrificio en la cruz del Calvario hoy tiene poder para sanarte, para libertarte, para hacer lo que Él quiera hacer en tu vida. Entonces, como nos recuerda el profeta Jeremías, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen nada hay imposible para Dios? Diga conmigo, nada hay imposible para Dios.